Mi historia empieza en los años 1980, justo antes de que yo naciera. La inicio en esta época porque hay un trasfondo de esta historia. Como en todas las historias, hay villanos que marcaron mi vida, pero gracias a ellos yo soy lo que soy ahora en día. Para mí es muy importante no saltar esta época, porque fue la época donde se criaron mis padres, donde los criaron, y es una época donde el machismo, la falta de tolerancia eran el pan de cada día. Comprender esto fue muy importante para mí, me llevó mucho tiempo, pero pude comprender a mi madre y perdonar a mi padre, al cual le guardé mucho repudio, rencor por muchos años. Mis padres 100% campesinos, tolimenses, criados a la antigua, donde los buenos días eran un madrazo por delante. Mi madre conoció su primer amor entre sus 15 y sus 16 años, y no precisamente era mi padre. Fruto de ese amor, quedó en embarazo de mi hermana la mayor. Pero ustedes se imaginan que era quedar en embarazo a esa edad, y más que el padre no quisiera responder. Fuera de eso, mi madre fue una de las afortunadas. Digo afortunadas porque tuvo 6 hermanos más, pero mi abuela era muy frívola. Era una señora que iba por la vida regalando a sus hijos. Es decir, pasaba por las fincas y les preguntaba: señor, ¿usted no necesita un chino? Vean, acá le dejo este. Mi madre no corrió con esa suerte, entonces ya se podrán imaginar lo que iba a pasar si mi abuela se enteraba que ella estaba en embarazo. Mi madre ocultó su embarazo durante 6 meses, mas no pudo porque ya era muy evidente. Y se llegó el día que mi madre no quería que llegara. Mi abuela se enteró. La bomba Hiroshima fue poquita para lo que pasó ese día. Mi abuela era toda una maestra en tortura. Tenía castigos como amarrar a mi madre desnuda en un palo, darle latigazos, echarle agua y dejarla ahí el tiempo que ella quisiera. Como pudo, sacó su embarazo adelante. Pudo tener a mi hermanita. Al cabo del tiempo, mi hermanita ya tenía 2 añitos. Fueron 2 años de infierno para mi madre, en el cual tuvo que soportar humillaciones, hambre, necesidades y todo lo que tiene que pasar una madre soltera. Tiempo después, mi abuela decide darse una oportunidad de amor y conoce al ser más detestable, a la persona que marcó mi infancia y que yo más odié, que tiempo después se convertiría en mi abuelo. Mi abuela se dio la oportunidad con este señor, pero no duraron mucho, eran tal para cual, pero ahí no se sabía cuál era el hombre, si él o ella, porque eran igual de ordinarios. Pero este señor tenía 2 hijos. Uno se hizo muy amigo de mi madre. Este muchacho era muy pillo, comenzó a endulzarle la oreja a mi madre y a darle ideas, que se fueran a andar, que cogieran maleta, que esa vida no era la que ellos merecían. Y efectivamente así fue. Mi madre cogió a mi hermana, que tenía tan solo 2 añitos, alistó maleta y se voló. Le ofreció una alternativa a mi madre y ella no lo pensó. Se escapó con su amigo. Se fueron a recolectar café por todos lados y se enamoraron. Y fruto de ese amor nazco yo. Nace la persona que les está contando esta historia. Como mi padre y mi madre se dedicaron a una vida nómada por el eje cafetero, me da luz en una finca con partera. Quiere decir que no nací en un hospital ni en un centro médico, sino a la antigüita. Debido a eso no fui registrado en el momento que nací. Mi padre y mi madre deciden volver a sus pueblos a contar que hay un integrante más en la familia. Que tal noticia no fue de su agrado para mi abuela, lo cual no fue aceptada. Y a mi madre no le quedó otra más opción que aceptar las condiciones de mi padre e irse a vivir donde su suegro, o sea, mi abuelo, del que les comentaba que era el ser más detestable, por el cual odié por muchos tiempos. Mi abuelo tenía una finca que en ese entonces se le llamaban parcelas, la cual era muy grande, no solo en sus terrenos, sino en su vivienda. Mi padre decidió poner una gallera donde jugaban gallos, jugaban cartas, hacían fiestas, bazares. Mi padre siempre fue muy amante a todos esos vicios y debido a eso fue muy irresponsable. A mi madre no le quedaba más de otra que ir donde una vecina que se convirtió en el ángel guardián de mi madre.
Esta vecina le regalaba comida a mi madre, ropa usada y la ayudaba en lo que más podía. Yo jamás supe lo que fue un pañal y de repeso fui muy cagoncito de pequeño. Y mi madre no le queda más de otra que recortar la ropa que le regalaban y con bolsas hacerme pañales. El tiempo fue pasando y yo ya tenía más de un añito. Esta vecina que les cuento, por cariño me decía nené, luego nenito, sin saber que ese iba a ser mi nombre. Y como aún no tenía nombre, todos me comenzaron a llamar nenito, neno. La situación empezó a empeorar porque en ese entonces los grupos al margen de la ley estaban rebotados por todos lados. Y como la finca de mi abuelo era bastante grande, entonces llegaban grupos a acampar en la finca de él. Llegaba las FARC y acampaba, se iban. Luego grupos paramilitares a acampar y se iban. Después llegaba el ejército y así sucesivamente. Y esto desató que le dijeran a mi abuelo de todo aquí anochecer y no amanecer. Fuimos desplazados. Por cosas de la vida, mi abuelo y mis padres deciden irse a vivir al Huila, porque son tierras muy ricas en café y era algo que ellos ya sabían hacer, recolectar café. Sin saber todo lo que tuvimos que pasar y los momentos más marcados de mi vida, emprendimos viaje y allí nace mi historia. Cada momento lo recuerdo como si fuera ayer. Mi padre siempre se caracterizó por ser muy trabajador. Le encantaba trabajar, pero tenía dos debilidades: los juegos y las mujeres. Por el contrario, mi madre, muy trabajadora, muy hogareña y muy fiel a mi padre. Lo amaba y lo respetaba demasiado. Y por otro lado estaba mi abuelo, que se enamoró de mi madre y siempre estaba al acecho de ella, sin importar que su propio hijo fuese su esposo. No se pierdan el próximo capítulo, que les prometo que va a estar lleno de emociones fuertes. En este momento les narro mientras trabajo, pero quien quita que este sea el inicio de una excelente producción. Así que mañana a las 8:30 de la noche los espero en mi siguiente episodio.